Ahí te van 3 idioms para que suenes like a pro. El primero, out of the blue. Sí, puedes decir suddenly para referirte a de repente, pero ¿por qué no decir out of the blue? I was walking down the street and out of the blue, a car came out and hit me. Number 2, feel under the weather. Para decir que te sientes mal, que te sientes enfermo, puedes decir I feel sick, pero también puedes decir I feel under the weather. I would like to go to your party, but I feel under the weather today. Sorry. Number 3, finders keepers. Para decir, en pocas palabras, el que lo encuentra se lo queda. Look what I found in the street. Hey, but that's my coin. Sorry, pal, finders keepers. Hello. Ahí te van 3 colocaciones del inglés que seguramente has estado estructurando mal mientras practicas o conversas con alguien en el idioma. La primera, y no me vas a dejar mentir, ¿cuántas veces no te ha pasado que dices take a decision o take decisions? Bueno, la colocación correcta en inglés lleva el verbo make, es make a decision. I make a lot of bad decisions at work. Acuérdate, no es propiamente tomar una decisión, sino hacer una decisión. Otra colocación muy común es make a mistake. No decimos have a mistake. A diferencia del español, no utilizamos el verbo tener, have, sino make a mistake. All the people, everybody makes a lot of mistakes. Y la última que te tengo es make sense, que a diferencia del español tampoco utiliza el verbo have. No decimos tener sentido propiamente, sino hacer sentido. Does it make sense to you? Thank you guys. See you next time. Déjame compartirte 3 phrasal verbs con past que te pueden ser muy útiles. The first, pass away. Pass away is the same as die. Es morir, pero lo puedes utilizar en un contexto más diplomático, with courtesy. This is, oh, my grandmother passed away 10 years ago. Number 2, pass out. Pass out means to lose consciousness. Es de plano perder el conocimiento. After that 3rd shot of tequila, I passed out. Me fui y me desvanecí después de ese 3er shot de tequila. Number 3, pass up. Declinar, rechazar algo, una propuesta, una invitación. I cannot believe how she passed up this opportunity with that company. No sé cómo dejó pasar esa oportunidad con esa compañía. Now you know, so keep on rocking, guys. See ya. Te voy a decir 3 palabras que el inglés ha tomado del francés para que suenes más elegante. The first one, connoisseur o conocer. Si le quieres decir a alguien que es todo un conocedor, le puedes decir, you're a connoisseur. Hey, you know, I'm reading this book on how music works. It's fantastic. Wow, that book's amazing. You're a connoisseur. Number 2, memoir. O lo que es lo mismo, memorias. Las memorias de alguien. Cuando estás leyendo su biografía, puedes referirte como memoirs. Yes, oh, I am reading Frida Kahlo's memoirs. And number 3, fiancé. Si quieres hablar de tu prometido o tu prometida, entonces te puedes referir a él o a ella como fiancé. Mia accepted my proposal finally. Now she's my fiancé. Es mi prometida. And that's it. Very easy, isn't it? Hello. Ahí te van 3 expresiones para que puedas potenciar ese inglés right now. Ring a bell o ring any bells. O lo que es lo mismo, me suena. Cuando un nombre, una descripción, un lugar te suena o no te suena, dices ring a bell or ring any bells. Hey, yesterday I saw Anne, your ex-girlfriend, in the subway. Who? Sorry, pal, that name doesn't ring any bell to me. 3rd time's the charm, o lo que es lo mismo, la tercera es la vencida. Puedes intentar y por lo general a la tercera es cuando las cosas te salen bien. I have called her 2 times and she won't answer. Keep trying, man. You know what they say, 3rd time's the charm. Who knows? Feel like, o lo que es lo mismo, tener ganas de hacer algo. I don't feel like going to the movies tonight, but I feel like watching Netflix all night long. No tengo ganas de ir al cine, pero tengo ganas de ver Netflix toda la noche. Yeah, right.